cambiando estaciones, cambiando de ánimo. Y bien, ya comienzan las fechas decembrinas, ya comienza a sentirse este cambio de ambiente después de mucho calor y de diversos, no sé, diversos cambios drásticos que ha tenido nuestro clima últimamente debido a diversas circunstancias, pues ya se siente un poquito más como que este ambiente fresco, frío en algunos estados, ya hay hasta nieve, hielo y bueno. Algo muy interesante que sucede durante esta etapa, durante este cambio del otoño al invierno, es que aumentan los casos de tristeza, los casos de depresión, incluso los casos de suicidio. Menciona el INEGI que aumentan hasta en un 200 a 300% en estas fechas. Y pues ¿esto a qué se debe? ¿Qué es lo que sucede? Que estos índices aumentan de manera considerable, aumentan de una manera sorprendente porque aún siguen habiendo estudios que hablan acerca de esto. Bueno, vamos a ir descubriendo un poco acerca de esto, vamos a hablar de qué se trata a lo que le llamamos la depresión estacional y pues si tú conoces a alguna persona que ha estado pasando por alguna de estas situaciones que vamos a estar planteando o que tú te sientes de esta forma, pues esta plática es para ti. Ponte cómoda, ponte cómodo, ve por tu cafecito, por un refresco, por un panecito, por algo, porque vamos a hablar de algo muy interesante y que les aseguro lo van a disfrutar. Y bueno, ¿a qué se le llama o a qué le llamamos depresión estacional? Si bien tiene diferentes nombres, cuando estuve investigando acerca de ello, vi que es algo muy nuevo que se ha estado también llamando y nombrando. Esto es muy interesante porque pues sucedía, pero no se le había dado un nombre como tal y ahora tiene diferentes nombres. Y bueno, vemos que también se le conoce como depresión de invierno. Por ahí mencionaban que también se le llama como el invierno azul o el Blue Winter o también desde ya un punto más clínico, el trastorno afectivo estacional. Y me gusta mucho porque aquí menciona que es un síndrome y es una forma de depresión. Un síndrome es una serie de diversos síntomas que conllevan a una neurocondición, a una enfermedad o a algún trastorno, como se menciona en lo clínico. Por eso dice que es un síndrome y es una forma de depresión. ¿Por qué dice que es una forma de depresión? Porque también la depresión tiene diversas modalidades o diversas, podemos llamarle diferentes ramas o estilos de depresión, ¿no? Podemos decirla así, pero también la depresión podemos encontrar que no solamente existe la estacional, existe depresión profunda, existe, bueno, a grandes escalas, que ahorita los vamos a ir platicando más a profundidad. Y pues bueno, en específico la depresión estacional se da en comienzo de los cambios, ahora sí, de los estados de nuestro clima en otoño, invierno y va desapareciendo poco a poco en la primavera. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, las expertas o los expertos creen que pues este tipo de depresión está desencadenada por la respuesta que tiene el cerebro a la disminución de la exposición de la luz. Bien, en estos cambios, y ahorita como podemos ver igual en la imagen, vemos diferentes tonalidades de colores, vemos que durante la primavera, pues es una de las etapas que hay más flores, se da el nacimiento de las flores, bueno, hay muchos frutos, muchos colores, y esto va cambiando conforme también pues va cambiando nuestro ciclo, nuestro ambiente, ¿no? Durante el verano vemos que hace un poco más de calor, es en donde pues la familia decide irse de vacaciones, que es cuando hay más vacaciones, vamos a la playa, disfrutamos para los que les encanta el calorcito del calorcito. Y pues poco a poco vamos viendo como ese cambio drástico entre lo que es el verano a lo que es el otoño y a lo que es el invierno. Y bueno, nuestro cerebro tiene una respuesta a la poca exposición de luz. En nuestro cerebro segregamos algo a lo que se le conoce como neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los que van a tener el control
de pues todo nuestro ser, digamos así. Entonces, principalmente se da la disminución de un neurotransmisor al que le conocemos como la serotonina, que es la encargada de hacernos sentir bien, estables, en felicidad. Y bueno, a la poca exposición, nuestro cerebro responde a esto. Hay personas que responden un poco más o un poco menos, dependiendo. Y pues bueno, durante el invierno las noches son más largas que en el otoño o bueno, que en la primavera o en el verano. Entonces, bueno, se da también a grandes rasgos a niveles cerebrales de esta forma. Y bien, para muchas personas, o hablando ya desde otra perspectiva, para mucha gente, el hablar de invierno por sus días más cortos y su falta de luz es un sinónimo de tristeza, falta de energía y depresión. Empieza a haber un cambio en el estado de ánimo, de repente decimos chispas como que hoy no tengo ganas de hacer nada, como que hoy no me quiero levantar, como que algo me pesa, como que algo sucede ahí, no sé qué está sucediendo y comenzó a principios de otoño, dado a diversas también circunstancias que van ocurriendo, dado a, bueno, muchos eventos también significativos que se van dando durante este tiempo, que ahorita vamos a hablar un poquito más profundamente de esto, nos empezamos a sentir de esta forma. Y bueno, a partir de que la noche es más larga, pues hay menos exposición de luz y también respondemos a esto. Y pues bueno, ¿cómo afecta esto a mi salud mental? Vemos que existen diversas variantes, existen diversos factores que van a entrar en juego en a lo que le llamamos como la depresión estacional. ¿Y esto cómo puede afectar a mi salud? Bueno, vemos que la depresión, como todos los estilos de depresión o como alguna otra neurocondición o trastorno, puede ser discapacitante, porque evita que las personas realicen sus actividades de manera regular, sus actividades cotidianas las realicen ya pues como antes lo realizaban y pues empezamos a ver pues este como deterioro en ello. Decimos, hoy ya no tengo ganas de hacerlo, hoy no me siento con ánimos de hablar del trabajo o con la familia o con las amistades, empiezo a aislarme, empiezo como que a sentir que algo falta y me comienzo a aislar, me comienzo a desconectar, empiezo a tener como esta tristeza más profunda y muy marcada, mi semblante cambia y pues bueno, incluso las personas que están a mi alrededor pueden darse cuenta de que algo está pasando y que pues aquí es cuando empezamos a detectar qué está sucediendo. Mucho ojo en esto, es muy importante de que cuando vayamos detectando que empezamos a aislarnos y empezamos a hacer ahora sí que de nuestras actividades una disminución significativa y que empezamos a tener ya una cierta problemática, es muy importante ya el solicitar una atención, que ahorita también vamos a ir platicando acerca de esto. Y bien, como cualquier otro tipo de trastorno o neurocondición, podemos ver que es muy importante ir en la atención, irla detectando poco a poco y pues ir conociendo también qué hay detrás de todo esto. Ahora, en este síndrome vamos a ver que afecta aproximadamente al 10% de la población, siendo más habitual en mujeres jóvenes, personas que viven en países sombríos o alejados del Ecuador y personas con familiares que han padecido depresión. Pasa algo muy interesante, que vemos que a partir de los cambios del ambiente o de estos cambios de ciclos que vamos teniendo, en cada uno de ellos también existe un cambio en nuestros estados de ánimo y los vamos a ir detectando poco a poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el calor, cuando hace mucho calor, cuando estamos en el verano, que estamos a 40 grados con una sensación térmica de 60 y que pues estamos así, ahora sí que nos sentimos pues, abochornadas o bochornados. ¿Qué pasa? Que vemos el semblante de la gente y si tú le haces algo, dices algo, explotan, como que todo el tiempo están enojadas o enojados y como que si el calor fuese el principal, ahora sí que
enemigo de toda la población y que hace que las personas estemos en este estado de ánimo. No quiere decir que el calor sea el realmente uno de los principales problemas, que sí, pero es uno de los principales factores, pero también pueden haber diversos factores, que aumenta el estrés, que aumenta la carga a veces también laboral que se da, bueno, mucha producción que a veces también se da en los trabajos, y pues ¿qué hace que pues la gente se estrese más? Y al generar más estrés también generamos pues el mírame y no me toques, ¿no? Aquí en Yucatán, con el sabrosísimo calor que hay, tú observas a la gente y eso sucede en el transporte público, en los autos particulares, incluso al salir a la calle es como del chispas, hoy voy a salir y me enoja estar sudando. ¿Por qué? Porque el calor expande. Si hablamos de frío, pasa todo lo contrario. El frío, ¿qué hace? Contrae. Cuando metemos algo al refrigerador se contrae. Entonces hay veces, y no sé si han escuchado hablar de repente algunas personas que digan, cuando hace frío hasta los huesos me duelen. Empiezo a sentir que mi cuerpo como que duele y no me quiero levantar de la cama y estoy aquí entrando en calorcito y se siente rico, pero esto también tiene como que alguna afectación a grandes rasgos. A veces decimos, no, pues no tengo ganas de hacer nada. En el frío puede aumentar el hambre, en el calor disminuye el hambre, depende también de nuestro organismo. Hay personas que pues dicen hoy se me antoja pues beber mucha agua porque hace mucho calor, pero en el frío se me antoja comer más. ¿Por qué? Porque buscamos ese calorcito. Y pues en el calor buscamos enfriarnos, buscamos lo contrario. Entonces, fíjense qué interesante es este factor. Igual influye, y algún ejemplo también muy puntual, es el famosísimo cambio de horario de verano o horario de invierno, que bueno, aquí en México en algunos estados todavía sigue funcionando, en algunos estados pues ya no hay este cambio de horario en el cual atrasábamos bueno, sí, adelantábamos o atrasábamos una hora de nuestro reloj, y que bien, esto también afecta en nuestro ritmo circadiano o bien a lo que conocemos como nuestro reloj interno. ¿Por qué? Porque toma cierto tiempo el poder adaptarnos a un ritmo, a un estilo de vida, y el cambio drástico también va tomando como que más trabajo aún adaptarse. Entonces, yo creo que, y bueno, al menos aquí estoy feliz de que no, de que ya no se aplique esto del cambio del horario. Realmente era a veces muy disfuncional y sentías realmente el cambio. Te cuesta más trabajo levantarte, te cuesta más el poder sincronizarte, etcétera. Pero pues vemos que entran diversos factores a la hora de hablar de este tema. Incluso vemos aspectos de género también interesantes. Cuando hablamos de depresión, hablamos que en las mujeres es un índice más elevado que en los hombres. Sin embargo, en los hombres, el mayor número que se da en la estadística es de suicidios. O sea, las mujeres padecen más de depresión, pero los hombres cometen mayores actos de suicidio. Entonces, eso también es muy importante y son datos muy interesantes que podemos encontrar. Y bueno, algunos estudios revelan que la mayoría de las personas adultas, al menos el 90%, experimentan cambios sutiles en el estado de ánimo, energía y sueño cuando cambia la estación. Como les comentaba hace un momento, vemos que sí, afecta en grandes o menores rasgos. Todo depende de cómo nos vamos adaptando. Y bueno, se piensa que algunas personas son más sensibles a la falta de luz y más propensas al estrés, lo cual puede ser uno también de los factores de la depresión estacional. Y bueno, vemos este cambio también significativo en la paleta de colores. Si tú entras a un lugar o vives en una zona en la que constantemente ves lluvia, grises, todo está como muy oscuro, muy sombrío, pues bueno, hay personas que dicen apenas empieza a llover y dices chispas, como que me siento triste. Habrán personas que no, habrán personas que les encanta la lluvia,
Pero si imagínense vivir en algún lugar en donde constantemente veamos esto y que hay países en que pues el índice de depresión es mayor porque su ambiente es muy sombrío, tienen muy poca exposición a la luz solar, muy poca exposición y solo en ciertos periodos del año es cuando realmente el sol calienta y pueden tener esta sensación de solecito, como le llamamos por acá, ¿no? Que pues, si vemos a gente extranjera que de repente visita nuestro estado, vemos que hace a veces extremo calor y a las personas hasta dicen me voy a broncear, ¿no? Que hasta cambian de color, porque quizá del lugar en donde vienen no hay esto. Entonces aquí nos quejamos mucho, en otros lugares no lo tienen y bueno, también va variando, ¿no? Y pues bueno, otros factores que también van interviniendo, que es algo muy interesante, pueden haber factores genéticos que si en tu familia hay personas que padecen depresión, puede ser que tú heredes esta predisposición también a la depresión. Puede ser que existan factores que hagan que detone una depresión o alguna otra neurocondición. Pueden ser también factores ambientales, como veíamos, la contaminación, ahora con el cambio de clima tan drástico que tenemos, que no sabemos en qué estación del año estamos. También esto va afectando. Si tú vives en zonas en donde constantemente hay ruido, donde constantemente ves pues menos árboles y más población, ves más industrias, ves más, ahora sí que pues una sobrepoblación también va afectando a los estados de ánimo, también va afectando a cómo te sientes. A menor árboles también va afectando a nuestro estado de ánimo. Bueno, vamos a aspectos cerebrales, aspectos psicológicos, aquellas personas que pues ya cuentan con alguna neurocondición, con alguna situación emocional que también puede ir afectando. Y bueno, algo que ocurre y que, bueno, llegan también ante las preguntas que nos van realizando. En el periodo de otoño a invierno, aquí en México tenemos ciertas tradiciones, ahora sí que no pueden faltar pues, en nuestro estado como parte de nuestra cultura, como lo es, bueno, aquí en Yucatán se le conoce como Hanalpichán, y en otros estados, pues bueno, vemos en otros países el Halloween y pues cada quien tiene su tradición. Pero esto comienza desde octubre, noviembre, más o menos. Esas son las fechas en las que se conmemora el volver a recordar a un ser querido que ya no se encuentra aquí en la tierra y que pues desde ahí empezamos como que a sentir que algo falta, que bueno, el recordar este ser querido, el saber que algo no va a ser igual, el que podamos recordarlo, pues llega nostalgia y para alguna persona que todavía no haya superado una pérdida, este duelo, pues bueno, al llegar estas fechas a veces suelen ser más que pues una fecha feliz, al contrario, va siendo nostálgico el recordar a esta persona. Entonces, imagínense el cambio de estación, todo lo cultural o todo lo social que va ocurriendo en esta etapa, el recordar este ser querido, el saber que algo pues no está bien ahí, un duelo no resuelto, y esto lo sumas a que de repente tienes una tendencia genética o un ambiental en tu estado o en donde vivas. Entonces, esto va sumando a que también podamos en algún punto, pues, caer en una depresión. Y lo mismo pasa con la Navidad. En estas épocas decembrinas, en esta época en la que ya estamos a unos días del famosísimo 24 de diciembre, bueno, para muchas personas esto puede significar más que una felicidad, una tristeza por lo mismo de recordar a aquella persona que ya no está, el encontrarte con algún familiar que te hizo daño quizá y que no quieres volver a ver, el saber que cada vez que va a haber una reunión familiar, en vez de ser
pues algo satisfactorio, algo placentero, al final terminan en pleitos, terminan bueno, ahí como decíamos, vamos a pelearnos por los terrenos de la abuela, pero pues bueno, si hay consumo de sustancias psicoactivas, si hay diversos factores violentos que también van interviniendo, en vez de sentirse satisfactorio, dices, chispas, otra vez vamos a lo mismo. Y esto también como que va haciendo que nuestro estado de ánimo decaiga. Y bueno, ¿qué otro puede ocurrir? Como veíamos, la pérdida de algún familiar, el que vivas en otro estado o en otro país, que tu familia esté muy lejos y que digas, chispas, este año no las vamos a ver, este año no va a ser lo mismo, o que viene la presión social de que en diciembre tienes que ver los regalos, tienes que ver, bueno, como dicen, si te llega el aguinaldo. Para quienes tengan aguinaldo y para quienes no tienen trabajo, también suele ser algo frustrante o estresante, que decimos, chispas, bueno, y ahora cómo voy a llevar estos regalos, porque se ha vuelto también eh, ahora sí que un constructo social y que se ha establecido que tiene que ser de esta forma. Entonces esto genera un estrés, genera el decir chispas, pues me siento mal o me siento, no sé cómo me siento, ¿no? Porque también suele suceder. O puede ser que en estas fechas hayas pasado algo en tu niñez, hay algún evento significativo ahí que al volver a estas fechas o al volver a sentir, pues conectes con esto y que digas, ok, ¿por qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué me hace sentir de esta forma? Bueno, puede ser algún duelo no resuelto y en tu niñez, pues alguna situación o evento específico que haya marcado el que no puedas disfrutar como se debe de estas fechas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, existen diversos factores que pueden ir detonando este tipo de depresión. Y bueno, ¿cómo saber si tengo o no tengo depresión estacional? Si bien para de hacer un diagnóstico, ahora sí que poder decir, presento y sé que padezco de depresión estacional o de algún otro tipo de depresión, es muy importante el acudir y poder decir, bueno, necesito un diagnóstico si realmente para saber si realmente tengo depresión. Y bueno, ¿cuáles son aquellos o algunos síntomas que podemos presentar? Bueno, una tristeza profunda, una constante tristeza y un periodo de tiempo en el cual pues esta tristeza prevalezca y prevalezca. El dejar de hacer actividades que antes disfrutaba, el que dices, bueno, antes disfrutaba, no sé, cocinar o disfrutaba de hacer deporte y ahora no tengo ni ganas, ya no quiero hacerlo, ya me siento tan aturdida que ni ganas de eso. Me comienzo a aislar, comienzo a, ahora sí que perder la conexión que tengo con la familia, con las amistades, comienzo ahora sí que a dejar de hacer pues mis actividades de manera cotidiana, comienzo a faltar al trabajo, comienzo a enfermarme de manera regular, presento algún tipo de dolor o constantemente tengo algo en el cuerpo que me impide poder seguir avanzando. Y bueno, aún hay más, pero estos son algunos de los que podemos ir como que haciéndole, dirían ahí, ¿no? El checklist para saber qué pasa. Y principalmente si esto sucede en estas fechas, o sea, de otoño a invierno, pero en primavera comienza a cambiar, muy posiblemente tenga algún tipo de depresión estacional. Y si esto no es en otoño o en invierno, ok, entonces podría ser posible que también presente algún tipo de depresión. ¿Qué tipo de depresión? Es importantísimo siempre tener un diagnóstico por una persona profesional. Sin embargo, si lo vamos ahora sí que, como diciendo, chispas, creo que tengo esto, bueno, podemos ir viendo también algunas otras opciones para poder regular nuestras emociones, para poder apoyarnos, les llamamos factores de protección para que cuando esto empiece a presentarse, yo pueda ahora sí que es generar esta serotonina o estos neurotransmisores que mi cerebro necesita para no bajonearme, como le llamamos cotidianamente. ¿Y qué es esto? ¿Cómo la podemos tratar? Pues tener un poquito mayor de exposición a la luz. Hay personas a las que de plano no les da la luz, o sea, que dicen, no me gusta y bueno, vivimos
oscuras todo el tiempo, es una cueva tu casa que ni siquiera abre las ventanas para que le entre el solecito, bueno, exponte un poquito más a la luz. Bueno, para tratar la depresión estacional como tal, existe algo que se le llama como fototerapia, pero esto es el acudir a llevar un tratamiento ya cuando hay un diagnóstico, pero cuando comiences a sentirte de esta forma, bueno, exponte un poquito más a la luz. O sea, como diríamos por acá, extiéndete un poquito como iguana en el solecito para que pues comience también tu cuerpo a generar un poquito de esta serotonina. Acudir a terapia, acudir a cualquier tipo de terapia también es algo que puede apoyarte. Si no sabes cómo manejar tus emociones, si no sabes cómo el expresar tus emociones o tratar alguna depresión, alguna tristeza, bueno, el acudir a terapia también es una de las opciones. O simplemente salir a caminar, hacer algún otro tipo de cambio en nuestra rutina, el poder realizar actividades con la familia, el reconectar con algunas personas también te puede ir apoyando. Hablarlo es algo muy importante. Cuando tú hablas, cuando tú lo expresas, es cuando nos vamos dando cuenta de que realmente algo sucede. Porque si no lo hablamos, si no lo reconocemos, entonces ahí pues se guarda y ahora nuestro ser, nuestro cuerpo, de alguna u otra forma lo va a expresar. Diríamos por acá que todo aquello que hay en el inconsciente que no se habla, el cuerpo lo expresa de alguna forma. Entonces, es importantísimo el háblalo, busca apoyo si esto ya está sobrepasando los niveles de ahora sí, de tus actividades cotidianas y pues así podemos irla detectando.